Los que tienen sus cámaras, ya saben todos ustedes que pueden prender sus cámaras. Todos somos una familia en Cristo, no hay por qué temer o no hay nada por qué avergonzarnos. Todos somos compañeros, todos somos amigos. Aquí no está el proyecto, por si acaso, al contrario, aquí estamos la iglesia unida, la iglesia que quiere crecer y aprender y conocer de la palabra de Dios. Así que tomamos unos segundos, unos minutos en realidad y vamos a orar, ¿sí? Voy a comenzar a orar para comenzar con la clase, ¿sí? Ahí donde están, cierren sus ojos y oremos. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo que tú nos regalas, el momento, Señor, de poder disfrutar y conocer más de tu palabra y estar más cerca de ti, oh Dios, para saber cómo realmente eres tú, Señor, en nuestra vida y qué es lo que tú hacías o qué es lo que sucedía en el tiempo en el que tú estabas presente, Señor Jesús, según como lo dice el apóstol Juan. Gracias por este tiempo, te pedimos que nos des sabiduría, conocimiento de tu palabra y a la vez también poder enamorarnos, conocernos más y conocer más de tu palabra, Señor Jesús. Amén. Bien, chicos, gracias por todos los que estaban conectados aquí. Ha sido de mucha bendición y sigue siendo de mucha bendición que todos ustedes estén aquí con nosotros, unidos. Todos somos una familia, somos amigos, compañeros y además somos hijos de Dios. Así que les invito a que tomen sus cuadernos. Yo les había mandado un cuestionario. Para los que no recibieron ese cuestionario y recién se han añadido o van a participar, igual les voy a leer el título o las preguntas que les hice a los chicos, ¿sí? Entonces, en esas preguntas, algunos que no han podido o no lo tienen, lo van a escribir, de hecho. Entonces, a ver, vamos a verlo. A ver un ratito. Lo vamos a ver aquí. Lapicero y cuaderno, ¿no? Bien, la primera pregunta que les había hecho en, era de San Juan capítulo 1, del versículo 1 al 18 que habíamos leído, ¿no? Pero solamente dice unas cuantas preguntas. Lo primero que puse es, ¿quién es el verbo? Los que me mandaron, en realidad considero que todos me enviaron, los que me enviaron la respuesta me pusieron que era Dios, ¿no? En la pregunta, ¿quién es el verbo? Me dijeron que era Dios. Pero allí no es la palabra correcta Dios, sino más bien el verbo viene a ser Jesucristo, ¿sí? La palabra correcta donde pusieron quién es el verbo y pusieron algunos Dios, la palabra correcta debería ser Jesús. El verbo es Jesús o Jesucristo, si quieren poner. La segunda pregunta fue, ¿por quién fue creado todas las cosas? Y ahí también me pusieron que Dios había creado todo, pero no podía ser según el libro de San Juan, como lo estamos leyendo. El libro de San Juan no dice que Dios fue quien creó todas las cosas, sino más bien fue Jesucristo o Jesús, quien recibió toda autoridad de parte, obviamente, de Dios, ¿no? Todo poder y autoridad para poder realizar esas cosas en este caso. Y lo podemos corroborar también, obviamente, con el libro de Colosenses, cuando lo voy a leer ahorita, ¿sí? A ver, espérenme un ratito. Y en Colosenses, para ratificar lo que habíamos leído de quién había creado todas las cosas, algunos me pusieron que fue Dios y en realidad la respuesta es Jesús, porque había recibido toda la autoridad. Lo vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 16, donde dice, porque en él, esa palabra en él o él,
viene a ser porque en Jesús fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Entonces, la respuesta sería Jesús. Cuando hablamos de que todas las cosas que fueron creadas, según la pregunta que les puse ahí en el libro de San Juan, era que Jesús había creado todo, todo. O sea, no hay otra cosa más. Jesús fue el que había creado todo. En la parte que había puesto de San Juan capítulo 1, versículo 4, donde dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, puse 1, ¿en quién estaba la vida? 2, y quién era la luz de los hombres? En esa parte de allí, algunos me han puesto lo mismo, es decir, las mismas preguntas han respondido con las mismas preguntas o me han puesto que estaba en Dios. No, entonces la respuesta sería, ¿en quién estaba la vida? En Jesús, porque Jesús es el dueño de la vida o Jesús es la vida de los hombres. Entonces, ¿en quién era? La segunda parte dice, ¿en quién y quién era la luz de los hombres? Obviamente que tiene que ver con Jesús, ¿no? Porque Juan el Bautista dice que él había venido a hablar acerca de la luz. En este caso sería Jesús también, ¿sí? ¿Y quién era la luz de los hombres? También era Jesús, ¿no? Hasta aquí todas las respuestas eran con el tema de que era Jesús. Dios llamó a Juan el Bautista. Algunos me han puesto, Dios llamó a Juan, pero no podría ser Juan porque Juan es el apóstol Juan o se quiso decir Juan el Bautista, pero debieron haber puesto completo porque si alguno da un examen y le ponen Juan, dirían, ¿quién será Juan? ¿No? La idea es que pongan completo. Entonces, Dios llamó a Juan el Bautista para que dé testimonio de, y algunos me pusieron Dios, y otros me respondieron con la palabra correcta que viene a ser luz, ¿no? Entonces sí, debe decir, Dios llamó a Juan el Bautista para que dé testimonio de la luz, ¿no? O de Jesús o de la luz, en todo caso. Y ahora sí, ya vamos a estar en las últimas preguntas, donde dice, todos los que creyeron o recibieron a Jesús, según versículo 12, venían a ser hijos de Dios. ¿Te gustaría recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador de tu vida? Todos me pusieron sí. Perfecto. La otra está en el versículo 14. ¿Qué significa gracia y verdad según lo que hemos aprendido en el versículo 14? Allí también les había explicado, ¿no? ¿Qué significaba esa parte allí, ¿no? Prácticamente cuando estamos hablando de la gracia y la verdad, tenía que ver con un favor inmerecido. O sea, la gracia viene a ser un favor inmerecido o un regalo inmerecido. Esa gracia tiene que ver con el amor de Dios y la misericordia que Él tiene para con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, la gracia tiene que ver con un favor inmerecido a todo hombre pecador. Fíjense, ¿ah? Esa gracia tiene que ver con un favor inmerecido a todo hombre pecador, ¿no? Tiene que ver con el hombre pecador, ¿no? Y con la parte de y verdad tiene que ver con la justicia de Dios, ¿sí? ¿Verdad? La justicia de Dios. Entonces, Dios es justo para con todos aquellos que se arrepienten de corazón, ¿no? Y regresan al camino de Dios. Entonces, esa verdad tiene que ver con esa justicia, ¿sí? Ahí está también ya prácticamente la respuesta. Ahora nos quedamos con la última pregunta que yo puse aquí, que era, ¿cuál es la diferencia entre la ley y la gracia según el versículo 17? Fíjense, algunos me dijeron que solamente la ley era por de parte de Moisés, ¿no? Que Moisés trajo la ley, ¿no? De parte de Dios que le había dado, y que la gracia venía con Jesucristo. Sí, es verdad esa parte de allí. Dios le había dado a Moisés la ley para que se estableciera en los hombres. Pero cuando hablamos
¿qué diferencia hay entre la gracia o la ley y la gracia? Tenía que ver más que todo con que la gracia, perdón, con que la ley no podía salvar al hombre. Más bien la ley lo llevaba a reconocer al hombre su pecado, ¿no? La ley, mientras el hombre no cumplía con ese mandamiento y desobedecía, entonces automáticamente él pecaba o fallaba a Dios. Y esa es acá viene la otra diferencia entre la gracia. Justamente la gracia viene con el perdón por causa de la ley. Entonces, la ley tiene que ver con que se le dio al hombre, pero como el hombre no podía cumplir con esa ley porque desobedecía, automáticamente el hombre andaba en pecado, porque no cumplía con los mandamientos de Dios. Y para que el hombre sea salvo de ese pecado del cual el hombre no podía cumplir, entonces por eso vino la gracia con nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo trajo justamente el perdón de pecados en la gracia, ¿sí? Tiene que ver con la gracia de un favor inmerecido del hombre pecador. Entonces ahí viene el perdón de pecados también, ¿sí? Entonces, todos los que tuvieron esta hojita que había puesto ahí en el grupo, ya espero que hayan llenado bien, ¿no? Y de hecho, ya tienen sus respuestas. Ustedes también se pueden calificar de acuerdo a lo que ustedes hayan respondido y con sinceridad dirán en qué fallé, en qué me equivoqué, qué estuvo mal, ¿no? En esa parte de allí, ¿no? Entonces ya tenemos claro esa parte de allí en la que nosotros tenemos que entender. Bien, ahora sí nos vamos a meter a la lectura. Hoy vamos a poder ver los siguientes textos bíblicos que nos quedamos en el versículo 19. ¿Mm? Eh, Ahora sí, Anthony, ayúdame por favor con los textos. Estamos en San Juan capítulo 19, perdón, en San Juan capítulo 1, versículo 19. Sí. Todos los que tienen sus Biblias, bien, pueden chequear en sus Biblias. Y si no, ahí en el celular mismo, nuestro hermano Anthony nos está poniendo el texto bíblico, ¿sí? Y lo vamos a leer para poder analizar algunas cosas, porque estos textos nos van a servir muchísimo para entender el propósito del por qué estos hombres habían venido a buscar justamente a Juan y quiénes eran estos hombres, ¿no? Y por qué lo estaban queriendo hacerles estas preguntas a Juan el Bautista, ¿no? Ahí vamos a tener que ver esos puntos de vista. Vamos a ver algunos textos del Antiguo Testamento, o en todo caso creo que son dos textos del Antiguo Testamento y dos del Nuevo. Pero vamos a leer. Dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces, este es el testimonio de Juan, habla de Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Fíjense lo que está sucediendo aquí. Habían enviado unos emisarios a preguntarle a Juan el Bautista quién era él realmente, ¿no? Entonces, lo primero que encontramos es el diálogo entre Juan y estos hombres de Jerusalén. Toma un cierto sabor de interrogancia hostil, porque Juan el Bautista ya tenía una gran cantidad de personas que los estaban siguiendo a él, por el tema de que él ya estaba bautizando, ¿no? Y a la vez también los llevaba al arrepentimiento de pecado. Entonces, como él estaba llevando una masa de personas, ya se había oído de Juan el Bautista que estaba haciendo tal cosa. Y como llegó a los oídos del Sanedrín,
El Sanedrín, hay que saber qué significa Sanedrín y obviamente los voy a compartir. Por eso hay que ver quiénes fueron los que enviaron a estos hombres, o sea, es decir, a los sacerdotes y levitas, para que pregunten a Juan el Bautista quién era él. Y ahí vamos a leer un poco, he puesto acá en el Word, lo vamos a leer, son los del Sanedrín, porque estos fueron los que le enviaron justamente a preguntar. Los de Sanedrín significa consejo o reunión. Era un lugar para juzgar. Entonces estas personas tenían mucha autoridad, no eran personas cualquiera. Era un lugar donde se juntaban para ver temas justamente para juzgar a las personas. Ya desde antemano podemos darnos cuenta de que estas personas fueron las que juzgaron justamente a Jesús y lo llevaron a crucificar. Normalmente, pues, el libro de Juan, como todos los demás evangelios, nos llevan siempre a cómo fue Jesús crucificado, ¿no? ¿Verdad? A la muerte de nuestro Señor Jesús. Pero aquí ya nos está dando pasos importantes de quiénes eran estas personas. Entonces, los del Sanedrín vienen a ser, es un lugar de consejo o reunión, era un lugar para juzgar, un lugar para juzgar a las personas. También conocidos como concilio de ancianos o, en todo caso, presbiterio, ¿no? Estos tenían autoridad para arrestar a los seguidores judíos de Jesús, ¿sí? Judíos de Jesús. Después de la muerte de Cristo, recordemos cómo Saulo perseguía a los cristianos para llevarlos al concilio y sean juzgados y condenados. ¿Recuerdan cuando Pablo, el apóstol Pablo, que era Saulo, en el libro de los Hechos, los que han leído, se van a dar cuenta de que Saulo perseguía pues a los cristianos con una carta de autorización de parte de los sacerdotes, que eran los del Sanedrín, para poder llevar presos a los cristianos que anunciaban justamente de Jesucristo. Entonces, él los atrapaba y los llevaba justamente a que sean condenados y luego estos cristianos morían por causa de Jesucristo. Tanto fue así en el caso de Esteban, que también ahí estuvo Saulo, que después fue Pablo, el apóstol Pablo, y ahí estaba presente cuando le tiraron las piedras a Esteban y Esteban murió en medio de todo el pueblo que estaba ahí apedreado, ¿no? Entonces ya vemos que estos también tenían autoridad y le daban carta de autorización a las personas para que pudieran matar a los cristianos. Después ya sabemos que el apóstol Pablo se convirtió al cristianismo y pues tenemos muchas cartas del apóstol Pablo, ¿no? Pero bueno, entonces vemos también que aquí los del, perdón, a ver, perseguía a los cristianos para llevarlos al concilio y sean juzgados y condenados. El Sanedrín estaba compuesto por los ancianos y miembros respetados de las clases gobernantes, cultas. En Jerusalén estaban constituidos por los altos oficiales romanos y los miembros mayores de las familias aristocráticas, ¿no? Personas distinguidas, es decir, ¿no? Y también por personas ricas, muy adineradas, también tenían muchos bienes, ¿no? Y sacerdotes muy poderosos y sumos sacerdotes también, ya que las leyes religiosas y las prácticas estaban incrustadas en la vida política y social. Ellos tenían el poder y el control de todo. Justamente estas personas fueron los que llevaron a Jesús a que muriera en la cruz. ¿Por qué? Porque justamente nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a establecer justamente su reino. Y en su reino, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, para Dios todos somos iguales. Y cuando hablo de iguales, estoy hablando de igualdad en todos los aspectos. O sea, no había rico ni pobre, no había mendigo, no había personas desamparadas, no había viudas desamparadas. Todos tenían la misma porción del dinero, el trabajo y todo lo demás,
porque para el reino de Dios, ese es lo que Dios quiere hacer en este mundo. Entonces, cuando Jesús vino justamente a romper este sistema que acabo de nombrar, pero sin embargo se encontró con este Sanedrín que se opuso justamente a las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos justamente, los fariseos, que dentro de ello estaban los fariseos y los escribas, que también eran sacerdotes, algunos maestros de la ley, y todos los que tenían muchos bienes y poderes, sobre todo los que tenían bienes, llevaban a los esclavos de ese tiempo, los sometían y a veces ni siquiera le pagaban el jornal completo. Entonces abusaban y justamente nuestro Señor Jesucristo se opuso ante todas estas cosas. Tanto así que ellos decidieron, pues justamente como Jesús llevaba una masa muy grande, es decir, muchas personas, entonces decidieron matar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya tenemos una idea de quienes vinieron a preguntar justamente a Juan el Bautista de, ¿tú quién eres? ¿No? Estas personas mismas vinieron a averiguar, pues, a ver si él era el Mesías o si a ver era el profeta, que eso lo vamos a ver más adelante. Voy a seguir leyéndoles un poco más. Estos habían venido a Juan el Bautista porque sin cesar llegaban informes sobre aquel nuevo predicador. Obviamente Juan el Bautista estaba predicando. Y sobre todo porque muchas personas venían al arrepentimiento de pecados, eran bautizados y lo seguían. Y por ello vino las preguntas de los judíos sacerdotes y levitas, ya que ellos sabían y conocían las escrituras que el Mesías tenía que venir y creían que tal vez él era, ¿no? En este caso, ellos pensaron y creyeron que Juan el Bautista, él era el que había de venir y que él era el Mesías, y por eso es que las personas lo seguían justamente a él y se arrepentían y eran bautizados, ¿no? Pero Juan les va a responder que no. Anthony, ¿podemos pasar al versículo 20, por favor? Hola, Anthony, ¿me escuchas? Anthony, ¿estás ahí? Se fue nuestro hermano, creo que el Señor se lo llevó. No, todavía está ahí, creo. A ver, Anthony, ¿me escuchas ahora? Bien, yo voy a leerlo, acá también lo tengo, ¿sí? Eh, a ver, ya. Voy a leerles, ¿ya? El versículo 20 de San Juan, capítulo 1, versículo 20, dice, entonces, como le preguntaron, y ya vemos más o menos quiénes fueron los que vinieron a buscar a Juan el Bautista, vienen a ser los del Sanedrín. Ahora pasamos al versículo 20, donde dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Fíjense lo primero que encontramos aquí. Anteriormente, Juan el Bautista hablaba acerca de la luz, ¿no? Como Jesús, pero no se utiliza primeramente el nombre, simplemente él habla de la luz, ¿no? La luz que resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron, ¿no? Porque la luz obviamente había vencido. Entonces, así comienza Juan, pero en este texto ya por primera vez aparece la palabra Cristo, o sea, Jesús ya estaba con nosotros. O sea, Jesucristo ya aparece aquí como en medio de todos los que estaban en ese tiempo. Él dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Aquí ya el verbo se había hecho carne. Jesús o Jesucristo estaba en medio de todo el pueblo que estaba ahí también Juan el Bautista. Y ya no la luz, ¿no? Ahora ya es Cristo, ¿no? Obviamente que el Cristo refiriéndose pues a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Con esto Juan el Bautista
afirma que él no es el Cristo. Con estas palabras, él afirma de que él no es el Cristo. Pero todavía hay muchas más preguntas que le hacen justamente a Juan el Bautista, ¿no? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. O sea, si ellos pensaban buscar a Jesucristo o al Cristo, él dice, yo no soy el Cristo. Y aquí encontramos la primera palabra que aparece ya como Cristo. Ya no es el verbo ni tampoco es la luz. Anthony, ¿me ayudas con el versículo 21? Que ahí sí nos vamos a demorar un poquito, porque tenemos que leer un poco más. Creo que vamos a alcanzar justamente hasta el versículo 23, como habíamos quedado, porque el tiempo también nos gana. En el versículo 21 dice, y le preguntaron, o sea, los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes y los levitas, que dentro de los sacerdotes también estaban obviamente fariseos y escribas, ¿no? Que habían ido ahí como una comisión de parte del Sanedrín, y dice aquí en el 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Ahora aquí vamos a ver una partecita de por qué le preguntan si él era Elías, ¿no? Los que han leído el Antiguo Testamento, de hecho, van a conocer acerca de Elías, ¿no? Los que han leído, obviamente, el Antiguo Testamento, ahí está Elías y los milagros que él hizo, ¿no? Y Eliseo obviamente quería tener la porción de Elías, o sea, la doble unción, ¿no? De hecho, recibió la doble unción, pero ese no es el tema de este texto, ¿no? Pero vamos a hacer la referencia que le preguntaron si él era Elías. La pregunta de que si él era Elías, aunque Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías, como lo dice el libro de Lucas. Fíjense, Juan el Bautista tenía el poder y el espíritu de Elías. No lo digo yo, sino lo dice el texto bíblico que vamos a leer en Lucas Lucas capítulo 1, versículo 17. Ahí está. Entonces, ellos los sacerdotes y los levitas que conocían el Antiguo Testamento y conocían muy bien la historia y sabían que iba a venir el Mesías y sabía que tenía que venir su Salvador, al ver que a Juan el Bautista lo seguía una gran masa de personas, ellos creían que había venido Elías. Y entonces le preguntan, ¿eres Elías tú? Y ahí en Lucas capítulo 1, versículo 17, lo dice, pero en sí el apóstol, en este caso Lucas, el libro de Lucas, lo dice, ¿no? En este caso es el doctor, ¿no? Lucas es un doctor en realidad. Dice, mira delante de él, perdón, sí pues, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, y de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos. Fíjense, entonces Juan el Bautista había venido con el poder del Espíritu Santo. Y perdón, el Espíritu Santo y el poder de Elías. Entonces, con esa presencia del Espíritu Santo en su vida de Juan el Bautista, es que él iba convenciendo conforme a la palabra de Dios a los que tenían que arrepentirse y acercarse otra vez a nuestro Señor Jesucristo, es decir, a Dios, volver a Dios. Por eso es que él más adelante dice que él preparaba el camino de la venida de nuestro Señor Jesús. Voy a leerlo de nuevo, dice, e irá delante de él, ¿no? Con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos. Entonces, esto lo que está diciendo aquí era para responderle justamente a los sacerdotes y levitas, ¿no? De que él tampoco
él no era en este caso Elías, ¿no? Dice entonces así. Vemos, sin embargo, también Jesús habla acerca de Juan el Bautista en el libro de Mateo. Sin embargo, Jesús lo llama Elías, pero cosa que no es. Ya eso está en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 12. ¿Sí? Ahí nuestro hermano Anthony nos va a ayudar con la imagen. ¿Sí? En el libro de Mateo, capítulo 17, 12, también habla Jesús, pero no es que él era Elías, es decir, Juan el Bautista sea Elías, sino que lo estaba comparando con Elías. Entonces, justamente le preguntaron sus discípulos, ¿no? Y ahí Jesús responde, mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. O sea, estos que habían venido a preguntar justamente a Juan el Bautista, hicieron lo que quisieron con él. Y Jesús aquí en Mateo dice que así también como hicieron con Juan el Bautista, harían lo mismo con Jesús. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza, ¿no? Y le llevaron en una fuente, ¿no? Y lo presentaron ahí, sin cabeza, ¿no? De hecho, la hija de Herodes pidió la cabeza de Juan el Bautista y le cortaron. Y cosas que hicieron con Jesús, no es que le cortaron la cabeza a Jesús, pero sí lo llevaron justamente a la cruz para que ahí muriera, ¿no? Entonces, por eso es que el texto está aquí, ¿no? Entonces ya aquí vemos que los sacerdotes y los levitas estaban pensando de que Juan el Bautista era Elías, pero él dice, yo no soy Elías. No, yo no soy Elías, dice, ¿no? Eso era lo que ellos pensaban, ¿no? Que él era Elías. Pero vamos a ver otro texto ya del Antiguo Testamento en el caso de Malaquías 4:5, ¿sí? Malaquías 4:5. En Malaquías 4:5 vamos a ver cómo también este, el Señor ya nos muestra de otro punto de vista. Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías. Justamente es aquí donde los fariseos, los sacerdotes y los levitas, es del texto donde ellos se agarran, porque ellos creían y están convencidos y estaban convencidos de que Dios, o en este caso Jehová o Yahvé, como lo conocían ellos, iba a enviar justamente a Elías. Y por eso es que ellos le preguntan a Juan el Bautista, ¿eres Elías tú? ¿Tú eres el Elías que tenía que venir? Por eso es que le hacen esa pregunta, porque ellos van al Antiguo Testamento y leen el libro de Malaquías, en este caso capítulo 4, versículo 5, y toman de este texto, considerando de que Elías tenía que venir. Entonces, por eso es que le preguntan si él era Elías. Y ahí dice, ¿no? He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Eh? Entonces, como que aquí están haciendo una pregunta de que si él era Elías, entonces ya iba a venir el Señor, iba a venir Jehová. Y en realidad no se equivocaron al preguntar eso. Lo que sí era concreto y que Juan también dice, él no es Elías, tampoco no lo niega el texto, porque sabía que el que había venido ya era justamente el Señor, es decir, Cristo, porque él afirma, ¿no? Entre nosotros está Cristo, según lo que habíamos leído en el versículo 20, ¿no? Cuando dice, confesó y no negó, si no confesó, yo no soy el Cristo. O sea, aquí ya en el versículo 21 nos está afirmando de que esa promesa que había sido dada en Malaquías capítulo 4, versículo 5, se estaba cumpliendo con nuestro Señor Jesucristo, que ahora ya estaba en nosotros. Bueno, en este caso sería con ellos en ese tiempo, ¿no? Estaba con el pueblo. Entonces el versículo 6 se había cumplido.
pero no es que Juan sea Elías. Estaba el espíritu y el poder de Elías en Juan el Bautista. ¿Mm? De hecho, algunos dicen, y está más o menos claro, que en Apocalipsis dice que Elías sí va a venir, porque Elías nunca había muerto, ¿no? Elías fue arrebatado por el Señor, ¿no? En una carroza de fuego, dice, ¿no? Y se lo llevó el Señor. Y ahí en Apocalipsis dice acerca de él, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, volvieron a preguntarle aquí ya acerca de si él era el profeta, ¿no? Si él era el profeta, le preguntan, dijo, no lo soy, y ahí dice, ¿eres tú el profeta? Y él también respondió, no, no lo soy. Obviamente el profeta tenía que ser justamente nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo vamos a ver en Deuteronomio capítulo 18, del versículo 15 al versículo 18. Fíjense cómo los sacerdotes y los levitas tomaron textos muy antiguos, ¿no? Los pergaminos, ¿no? Para poder, los papiros, los pergaminos, todo, para poder trasladarse a ese tiempo y decirle las promesas que se habían dado o que se iban a dar y ratificar si a ver Juan el Bautista era Elías o el profeta. Pero sin embargo, él le dice que no, ¿no? Y que al final esas cosas tenían que ver con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, en Deuteronomio, leemos Deuteronomio 18:15, dice, Dios, a ver, aquí está, esta es otra versión, pero no importa, lo vamos a leer, dice, profeta en medio de ti, después de tus hermanos, como yo les levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Creo que eso, allá, ese es el versículo 18. Ahí un ratito, ahí nomás déjalo Anthony, yo voy a leer a lo siguiente. Dice, en el 15 dice, Dios promete un profeta como Moisés, ¿no? Ese es el título de Deuteronomio. Entonces dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, así está bien. Te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. O sea, Dios iba a levantar un profeta dentro de todos ellos, dentro de los hermanos, ¿no? Y dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oré, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Ya estamos en el versículo 16, ahora el 17 dice, el 17, por favor, ahí está. Gracias, gracias, Anthony. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Ahora vayamos al versículo 18, ¿sí? Y esta es la parte más importante. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Esta parte de aquí es importante porque los que habían ido otra vez a Juan el Bautista se habían quedado asombrados porque todo lo que Juan el Bautista estaba hablando a todo el pueblo los oía y al escucharlos, ellos aceptaban estas palabras de arrepentimiento. Entonces ellos creían que tenían que volver a Dios por causa de justamente de lo que Juan el Bautista decía. Es ahí donde es que estos que vinieron a buscar decían, ¿cómo es posible que todo el pueblo o el pueblo que está allí los escuche a él y se estén convirtiendo? Entonces tiene que ser posiblemente el profeta que estamos esperando, es decir, al Mesías o al Cristo. Sin embargo, no es así. Entonces, por eso es que ellos vienen a preguntarle si realmente él es el Cristo o es el profeta o es el Mesías, ¿no? Para poder llevarle justamente las noticias al Sanedrín, ¿no? A las personas que hemos nombrado, ¿no? Gente muy
adinerada, muy poderosa, militares y todos los demás sacerdotes de todos los que estaban ahí. Esta promesa fue correcta porque al final todos creyeron en Jesucristo. Todos los que oían a Jesús lo seguían y decían unos a otros cómo tiene autoridad y cómo habla aquella persona, ¿no? Este debe de ser el Mesías. Y muchas personas siguieron a Jesús. Una masa muy grande, mucho más grande de la que Juan el Bautista tuvo en su tiempo. Jesús llevó una gran masa y justamente este Sanedrín se turbó, tuvo miedo porque nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo ya estaba cambiando cosas del sistema, ¿no? Del sistema cómo se gobernaba en ese tiempo. Entonces, ya aquí vemos que al final esto que estaba dado en el versículo 18 de Deuteronomio 15 se cumple también, ¿no? Pero no que sea Juan el Bautista, sino más bien se cumple nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que ellos también, los sacerdotes y levitas, toman de este texto creyendo de que Juan el Bautista era el profeta, pero al final él dice, no soy, ¿no? Ahí está su respuesta de Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista dice la verdad cuando le preguntan si él era Elías o si él era el profeta. Hasta aquí tenemos las cosas más claras, porque normalmente pues muy poco se explica de estos textos y nos pasamos de frente, ¿no? ¿Verdad? Pero aquí ya tenemos más claro de por qué les hacen estas preguntas los sacerdotes y levitas, que dentro de ellos estaban los escribas y fariseos, ¿no? Ahora sí, vamos a pasar a los dos últimos versículos, ya nos queda poquísimo tiempo, 7 minutos, esperemos que podamos terminar. Bien, el versículo 22 dice, le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? ¿No? Aquí vuelven a preguntar si ya no es Elías ni tampoco es Cristo, o en todo caso, pues el profeta. Entonces le hacen otra pregunta, ¿no? Entonces, si tú no eres ninguno de los dos, ¿quién eres, no? Es una pregunta normal, digamos, ¿no? Y en el 23 dice, en el 23, por favor, Anthony, ahí está, perfecto. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Fíjense, el 23 ya responde cuando le hacen esa pregunta de quién eres, entonces dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Mira, y esta respuesta que él les da, justamente le da con la intención de que ellos comuniquen también a los del Sanedrín, ¿no? Pero vamos a ver cómo se lo comunica en este caso Juan el Bautista, ¿no? Para que ellos lleven justamente esa noticia. Lo primero que vemos es que Juan el Bautista utiliza el libro de Isaías 43. Ese me olvidé, Anthony, de arte, pero lo tengo yo aquí, lo voy a leer. Si lo puedes poner mientras, ahí está Isaías 43. Si lo puedes buscar y lo pones, genial. Si no, igual lo leo aquí. Lo primero que encontramos es que Juan el Bautista afirma de que él fue enviado por Dios, como lo dice en el texto de Isaías. Recuerden que en el versículo 6 del libro de San Juan, capítulo 1, 6, él también había sido llamado por el Señor, en este caso por Dios. O sea, quiere decir que ya Juan había sido escogido por Dios para justamente abrir, ¿no?, el camino de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí él vuelve a repetirlo en el versículo 23, cuando dice, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Entonces, él ya había sido escogido por el Señor justamente para abrir esos caminos, ¿no? El Señor lo había llamado.
Y en Isaías también se ratifica lo mismo que él ha dicho. Este mismo texto que utiliza Juan el Bautista, cuando dice, yo soy la voz de uno que clama, eso también se encuentra justamente en Isaías 43, donde dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. No está escrito igual, pero el contexto es lo mismo. O sea, Juan tomó el texto de Isaías 43. Fíjense, cómo es que para los tiempos de ellos siempre utilizaban textos del Antiguo Testamento para hacer referencia a algo que Dios les había encargado, en este caso a Juan el Bautista, ¿no? Entonces dice, con estas palabras Juan el Bautista les estaba haciendo una invitación al arrepentimiento a los que habían preguntado, ¿quién era él? Claro que sí, porque dice, enderezad el camino del Señor. O sea, los estaba invitando a los sacerdotes y levitas que se arrepintieran y vuelvan a Dios, a los caminos del Señor. Porque, claro, los del Sanedrín estaban lejos de las cosas de Dios. Querían saber quién era Elías o quién era el profeta o si ya era la venida del Señor, pero no estaban dispuestos a cambiar su vida. Entonces, lo que hace Juan el Bautista en el versículo 23 es darle una invitación al arrepentimiento de pecado y que vuelvan al camino del Señor. Para eso es que Juan utiliza este texto bíblico, pero a la vez, como ellos querían llevar la noticia a los del Sanedrín, a los que les habían enviado a ellos, entonces también esa misma noticia tenía que llegar justamente a ese grupo de personas. Y esa noticia tenía que ver con el arrepentimiento de pecados y de volver justamente al Señor, volver a Cristo. Muchas personas, aquí nos vamos a detener un poco y voy a hablar en general, muchas personas creen conocer a Dios o creen conocer a Jesucristo o creen conocer la palabra de Dios porque leen la Biblia, pero sus caminos están lejos de Dios. Justamente los sacerdotes y levitas que eran judíos y también obviamente había fariseos y escribas que conocían muy bien la ley, aparte de los sumos sacerdotes que estaban ahí también, que conocían muy bien la ley, pero sin embargo su corazón estaba lejos de Dios, muy lejos de las cosas de Dios acerca de la gracia y del perdón. Vivían muy pegados a la ley, que hemos leído los textos anteriores, muy pegado a la ley, pero lejos de la gracia de Dios. Ellos preferían condenar con la ley, por eso más adelante seguro vamos a encontrar el texto de acerca de la mujer adúltera, donde los justamente estos de aquí, estos maestros de la ley, los fariseos y los escribas y todos los que vinieron a preguntar a Juan el Bautista, quieren condenar a la mujer, porque le dicen, Señor, en la ley dice, hay que apedrear a la mujer. Entonces, estos no tenían misericordia, estaban muy pegados a la ley, pero lejos de Dios, lejos de la misericordia. Y peor aún, ni siquiera podían cumplir con la ley. Entonces, sin embargo, ellos se creían muy santos, como si fueran personas que no habían hecho nada malo. Por eso es que Juan el Bautista, en el versículo 23 que estamos leyendo, les dice, yo soy la voz de uno, o sea, que había enviado Dios. Cuando dice yo soy la voz, quiere decir que Dios le había dado justamente esa orden para que clame en el desierto, es decir, para que clame a todo el pueblo, enderezar el camino del Señor, para que justamente el camino de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga como rey, todo el pueblo lo reciba, pero para que lo reciba, el pueblo tenía que arrepentirse, ¿no? Tenía que arrepentirse y poder recién ahí recibir a Jesucristo como su rey, como el Mesías, como el Señor y su Salvador de su vida. Sin embargo, estas personas que estamos leyendo aquí, los del Sanedrín y los que habían sido enviados, pues definitivamente no estaban tan interesados en esas cosas.
Simplemente ellos estaban más dispuestos en saber quién era Juan el Bautista. Eso nos invita a nosotros también a meditar un poco y a pensar si nuestros caminos están bien delante de Dios, si solamente es conocer la palabra de Dios o tal vez seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. El camino de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con eso. Debemos de enderezar nuestros caminos. ¿Cómo estamos delante de Dios? Esta es una pequeña reflexión, ya vamos a terminar. ¿Cómo estamos delante de Dios? Podemos conocer la palabra de Dios. Podemos decir que conocemos a Dios o a nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, así como ellos, que creían conocer la palabra de Dios, al final ellos mismos fueron los que llevaron a Jesús a que muera en la cruz, un inocente. Hasta aquí podemos ver cómo entonces estas personas vinieron a preguntar a Juan el Bautista si él era Elías o el profeta. Sin embargo, Juan el Bautista dice que él no es ninguno de los dos, pero que en medio de todo el pueblo, porque lo va a decir más adelante en los siguientes textos, dice, en medio de todo el pueblo hay uno que es mucho más grande que él, y este es nuestro Señor Jesucristo. Porque le preguntaron acerca del bautizo, ¿no? En los textos siguientes dice que le preguntaron, ¿tú por qué bautizas en agua? ¿No? Y él dijo, bueno, el que viene detrás de mí, pues es mucho más grande, y este bautiza con fuego y con poder. Fíjense cómo entonces va dándole forma el libro de San Juan, el apóstol, en este caso, y nos narra, todavía aquí Jesús no participa, no, él no se presenta, él todavía no habla, solamente Juan nos está dando una entrada de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Rey, ¿no? Que había venir. Por eso es que Juan el Bautista está preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo para que el pueblo lo pueda recibir en su corazón y se puedan arrepentir de sus pecados y puedan alcanzar la salvación. ¿Mm? Entonces, hasta aquí, hermanos, espero que, confío yo, en que ustedes han tomado apuntes, porque ya saben que al final en algún momento les pueda hacer algunas consultas para que ustedes puedan responder a un cuestionario conforme vamos avanzando para ver cuánto han aprendido. Ahora sí, muchas gracias. Si alguno quiere preguntar algo, no hay ningún problema. Pregunten y si no preguntan, les invito a que prendan sus cámaras para poder tomarnos una foto todos nosotros, como ya saben, y al final, pues, oremos para poder despedirnos, ¿sí? Y esperarlos con muchas ansias, porque de verdad que los espero con muchas ansias. Cada miércoles lo veo muy largo. A veces pienso que debemos de tener 2 veces a la semana, porque se les extraña, y otro porque quiero seguir compartiéndole las cosas del Señor, pero pienso que también deben de estar un poco ocupados, así que muy largo lo veo, pero bueno, salvo que ustedes quieran que tengamos 2 veces a la semana. Pero bien, si no tienen preguntas, vamos a orar. ¿Qué les parece? Así que prendan sus cámaras antes de orar. Prendan sus cámaras ahí, Saraí, Magdel, ¿sí? Josué, Rubí, Ángelo, ¿no? Ángelo, bien, Samuel ahí que ha aprendido, Claudia también, Magdel también, Yanela también, Esteban, muy bien, Maribel, muy bien, gracias por acompañarnos, espero que puedas estar el miércoles con nosotros otra vez, Maribel, ¿sí? Nos gustaría que estés con nosotros y si tienes amigos y amigas, puedes invitar también a Abigail, gracias también ahí. Bien, chicos. Una foto, Anthony, ¿nos puedes tomar una foto, por favor?
Chicos, miren al frente, ¿sí? Al frente, presidente, ¿sí? Con una sonrisa angelical, ¿sí? Como ustedes ya saben, ¿no? ¿Ya estamos, Anthony? Sí, listo. Listo, entonces han quedado ahí para el recuerdo, más rato lo mandamos al grupo y nada, chicos, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Creo que hemos podido avanzar con los textos bíblicos de hoy. Oremos. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta hora, por tu palabra, por haber aprendido un poco más, saber conocer más de lo que sucedió en ese tiempo, Señor, en el que tú estabas allí y cómo Juan el Bautista hablaba de ti, Señor. Así también nosotros queremos hablar de ti, conocer de ti, enamorarnos de ti y sobre todo, Señor, practicar la palabra tuya en nuestra vida diaria, compartir con nuestros amigos, con cada uno de los que nosotros conocemos y de los que nos rodean también. A la vez te pido por la vida de cada uno de ellos, guárdalos, protégelos, cuídalos, Señor, en medio de estas circunstancias que vivimos en este país maravilloso que es Perú, pero sin embargo tenemos estos problemas del contagio del COVID, Señor. Te pedimos que los libres a ellos, los guardes, siempre los protejas, protege sus corazones para que no se alejen, Señor, de tu presencia y guíalos todos los días, Señor, conforme a tu palabra. Una vez más, te pido que los guardes, Señor, son mis amigos, son mis hermanas, son mis amigas también, son tus hijos, Señor, los amamos, lo amo a cada uno de mis hermanos que están aquí y espero en tu gracia, en tu misericordia, Señor, que los puedas bendecir siempre, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú los guardas en tus manos y los proteges, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, chicos, muchísimas gracias por su presencia. Ha sido un gusto estar con ustedes otra vez y nos vemos el miércoles en una cita con Dios, donde nosotros vamos creciendo. Inviten, chicos, a sus amigos, a sus amigas, inviten. Tenemos que llegar este año con mucha fe y con mucho gozo de poder llegar a 30 o 40 chicos. Si podemos llegar sería genial, ¿sí? Chicos, así que les invito a que puedan invitar a más amigos, más amigas, compañeros de estudio, ¿sí? Sobre todo que puedan conocer la palabra de Dios. Así que nos vemos, chicos. Dios me los bendiga. Cuídense. Cuídense. Muchas bendiciones. Dios le bendiga, hermano. Hasta luego, Samuel. Hasta luego, Maribel. Hasta luego, hermano. Hasta luego, Josué. Hasta luego. Abigail. Adiós, hermano. Claudia, bendiciones. Josué. Anthony, muchas gracias. Rubí. Gracias, Yasmín. Gracias, muchas gracias. Ángelo, también muchas gracias. Chao. Chao, bendiciones cada uno. Cuídense.